Muy buenas tardes. Comenzamos entonces este vivo y la idea es que podamos hoy construir esta idea de, bueno, cómo podemos nosotros transformar nuestras lágrimas en oportunidad. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata que nosotros podamos abarcarlos desde el Grave Coaching? Mi nombre es Gaby, yo soy la fundadora de Escuela de Coaching y para mí es súper importante que puedan entenderlo, que puedan utilizarlo, que puedan ver la fuerza que tiene esta herramienta, cómo nos puede ayudar, qué es lo que podemos hacer, cómo, en el caso de que nos interese, cómo podemos ayudar a otros. Pero bueno, lo que yo quería hoy es que podamos compartir un poquito cómo es este proceso alquímico que nosotros podemos hacer con nuestras lágrimas para que se transformen en una oportunidad. Y para empezar, te cuento un poquito mi historia, te cuento un poquito cómo llego a esto, a esta posibilidad que me da la vida de profundizar en este tema. Por supuesto, en principio uno en general llega a los temas porque los necesita para uno y después poder amplificarlo y decir esto está buenísimo, ¿cómo puedo hacer para amplificarlo y contárselo a otros y demás? Y bueno, el camino es larguísimo, pero es decir, es larguísimo hasta que funde la escuela y demás. Pero sí, lo que quería contarte es, bueno, aprendí cómo aprendí a llorar, o sea, porque una cosa es, bueno, quién nos hace llorar o quién nos hizo sufrir. Eso, por un lado y demás, eso podemos charlar. Y bueno, y tiene que ver con cómo leemos el mundo, cómo nosotros nos ponemos en las situaciones y demás. Pero lo que quería contarte es, bueno, cómo lo aprendí. Digamos, en general, nosotros cuando trabajamos en coaching, trabajamos presente, pero lo más importante es detectar cómo aprendimos lo que hacemos, ¿no? Cómo aprendimos, entonces, cómo aprendí a llorar, cómo en mi casa o cómo en los lugares donde yo estaba se, se vivía se vivían los momentos de pérdida o se vivían las lágrimas o cómo las personas hacían, digamos, tanto mi mamá, mi papá, mis hermanos, cómo transitaban estos momentos y qué era lo que yo vi, cómo lo aprendí, cómo lo fui incorporando. En ese transitar van quedando como determinadas situaciones muy marcadas, como por ejemplo momentos en donde hubo pérdidas muy significativas y momentos de angustia muy grande que por ahí no se ponían en palabras o no charlaban de eso, sino que uno lo veía, de chico veía que pasaba algo y por ahí no había mucha explicación. Esto tiene que ver no solo con el núcleo de uno, después cuando fui aprendiendo y me fui interiorizando y fui viendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Es obvio, hay una memoria que es biológica que dice, bueno, no, todo bien con esto, pero el dolor es algo que uno intenta evitar por una cuestión de supervivencia, pero en los casos de sufrimiento, de pérdida y demás, bloquearlo a la larga nos juega en contra, ¿no? Nos juega como muy en contra. Así que si ustedes me quieren contar alguna experiencia de cómo, si se acuerdan, de cómo es para ustedes o cómo fue para ustedes, cómo transitaron esas primeras situaciones o alguna que se acuerdan muy significativa, los leo. Y bueno, y compartimos y entre todos construimos un poquito esto que es la alquimia de las lágrimas, esto que tiene que ver con cómo nosotros las podemos transformar. ¿Y qué significa, no? ¿Qué significa para nosotros transformar las lágrimas? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, entonces, eso que te contaba recién, uno se intenta no pasar por ahí, pero es muy importante hacer pie ahí, en la instancia del dolor y entender de qué se trata, entender de qué se trata para uno, entender cómo está conformado y sobre todo cómo lo aprendimos, cómo aprendimos a transitar esa situación, cuáles fueron esas situaciones. A veces el aprendizaje tuvo que ver con la pasamos como pudimos, nadie habló de nada, son cosas que pasan. A veces
en la, digamos, cotidianidad o en lo que se conoce como, bueno, es lo que hay, así es la vida, bueno, se pasa y demás, o de esto no se habla, o esto, según la edad que tiene cada uno también en su grupo familiar, bueno, esto no es para chicos, o vos acá no vengas, o esto no lo hagas, y uno va como lo va como transitando y lo va pasando, y después se encuentra de grande con algunos baches que siempre la vida nos da la oportunidad de profundizar o de esquivar, y en función a eso es como vamos avanzando. Después, profundizar en el tema y la experiencia, y no solo a través de las formaciones, sino también de los clientes y demás, me di cuenta que había como una constante, ¿no? Es decir, en el hacer de nuestro hacer diario, aquellos que no pudieron transformar sus lágrimas en oportunidades siempre quedan como girando en falso en algún área de su vida. Es como los que no la pueden transformar, es como quedan, siempre queda ahí algo, como siempre queda como cargando, y muchas veces está consciente, es decir, bueno, me doy cuenta que no puedo hacer nada con esto, y otras veces que no está consciente para nada, pero sí está consciente de esta situación de no poder hacer pie. Entonces, bueno, por empezar a entender de qué se trata nuestro sufrimiento. Cada uno, si se fijan, compartimos en el reel, en uno de los últimos reels de la escuela, la anatomía de la lágrima, ¿no? Entonces, bueno, para las lágrimas que nosotros lloramos por las emociones se denominan lágrimas psíquicas. Y en general es la gran incógnita, es el gran misterio de la ciencia, porque claro, cada lágrima depende de cada uno, ¿no? Es decir, bueno, para algunos la lágrima tiene que ver con, nosotros en el reel compartimos, bueno, la palabra no dicha o la palabra dicha en el momento correcto, un abrazo que contiene, el recuerdo de tu voz, es decir, qué es lo que en mi interior conecta que brota la lágrima y cuánto me permito que esto suceda. Entonces, por empezar esto, conectar con esa instancia y conocerla. Por eso vamos al cómo. Nosotros cuando trabajamos coaching siempre decimos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo aprendiste esto? O sea, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos resignificarlo, podemos aprenderlo para nuestro bienestar. Nosotros siempre que trabajamos en coaching, trabajamos en desarrollo personal. Entonces, la idea es avanzar. Nunca es ni bloquear, ni hacer que no pasó, ni nada, sino que siempre es integrar. Me tengo que poner los lentes porque si no, no veo. Y han escrito un mensaje. Gra dice, a mí nunca me gustó llorar delante de nadie porque lo sentía signo de debilidad. Siempre mi imagen fue de fuerte. Nadie me dijo en la familia que no llore. Es algo mío interno. Bueno, a veces pasa que no nos dicen, pero por alguna razón entendemos que nuestro rol es no sumar dolor. O que no generar problema, o no. ¿Por qué? Porque tiene una connotación negativa, como vos decías, está en el imaginario que llorar es de débil, ni hablemos en la cuestión de género y demás. También compartimos una frase que dice, bueno, llorar es un signo de que estamos vivos, es decir, cuando nacemos llora y está vivo, ¿no? Entonces, permitirnos el llanto también tiene que ver con permitirnos conectar con eso que está pasando, conocerlo y dejarlo fluir. Además de que es sano, eso también dice la ciencia, además de que es sano, es como cuando nosotros dejamos agua estancada en algún lado, ¿no? El agua tiene que fluir, si la dejamos estancada se pudre. Y lo mismo pasa con el dolor. Y puede ser que nosotros hayamos aprendido por alguna situación en particular, por ahí nadie nos lo dijo, como dice Gra, a mí nadie me dijo esto, pero en ese contexto yo entendía que no tenía que sumar más problemas o no tenía que sumar, y entonces había que estar bien. Por ahí no nos lo dicen, pero está dentro de las creencias, ¿no? Es decir, bueno, no se hace, no nos dicen a nosotros directamente, pero bueno, los que lloran al final siempre están pensando en ellos mismos, o no se ocupan de las cosas importantes, o no pueden seguir adelante. Entonces por ahí no es un mensaje directo a nosotros, pero está dentro de las creencias del núcleo en donde crecimos, o esto que decía antes, ¿verdad? Que puede ser esta necesidad de no sumar
a lo que ya estaba pasando. Y nos permitimos llorar en momentos de felicidad, porque la felicidad está aceptada. Vieron que hay emociones que están valoradas y la tristeza tiene mala prensa, es decir, como que no funciona. Como dice Guille, querido hermano mío de mi corazón, gracias por estar, dice, bueno, si querés llorar, llorá, y sí. El tema es, si quiero llorar, lloro, y me lo permito, ¿no? Es decir, bueno, me permito y lo acepto y entiendo que esto me está pasando, y por eso entonces le doy lugar, le hago espacio. Y no siempre está en nosotros del otro lado, ¿no? Cuando vemos a alguien llorar, decir, bueno, ay, no llores, ay, está bien. No, el abrazo, la contención, el acompañar. Así como cuando nos reímos juntos, y cuando lloramos puede ser que lloremos juntos. Entonces está bueno estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, primero, ¿cómo lo aprendí? ¿Dónde aprendí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora estoy enojado, estoy frustrado, no encuentro la salida, ¿no? Entonces hacemos muchas cosas para estar tranquilos, pero no gestionamos las emociones que son muy fuertes, que estamos muy ocupados en bloquear, como por ejemplo el enojo, la tristeza y demás. Entonces eso primero hay que sacarlo y hacerlo fluir. Y después sí todo lo otro, ¿no? Y para esto hay que hacer como un caminito de reconocimiento, decir, bueno, cómo aprendí esto, cómo se manejaba, qué era lo que pasaba, cómo yo lo aprendí. No es para decir ni bien ni mal, simplemente es una experiencia que aprendí, me doy cuenta, puedo tomar distancia, puedo entender que tenía una edad que no tenía la suficiente capacidad para gestionar emocionalmente nada de lo que pasaba, hice lo que pude, y hoy como adulto me doy cuenta que puedo hacer otra cosa y puedo tomar otra distancia y puedo yo tomar otro lugar para seguir adelante. Entonces, vale que esto, que primero haya un reconocimiento, que primero entendamos cuáles son las anatomías, cuál es la anatomía de nuestras lágrimas, que veamos por dónde va, y después también permitirnos el espacio para hacerlo, ¿no? Es decir, permitirnos el espacio de poder expresar lo que sentimos. Cuando nosotros acompañamos a alguien desde el Grief Coaching, es decir, que es la gestión del dolor, es decir, bueno, yo no te voy a contar a vos cómo tenés que sufrir porque es algo que es tuyo, ni nosotros desde coaching siempre decimos que el otro tiene todo lo necesario para lograr lo que quiere, para avanzar. Yo no le voy a sumar nada. Lo que voy a hacer es, en el acompañamiento, hacerle ver algunas cuestiones que están ahí disponibles para que las pueda utilizar a su favor. Digamos, es lo que hacemos, ¿no? Por eso decimos, bueno, que vamos del estado presente al estado deseado. Entonces, en ese acompañamiento repasamos algunas cuestiones que tienen que ver con las mismas características del proceso. Sí, total. Total, Guille, las lágrimas sanan y está bueno permitírselas y está bueno hacer el espacio para que sucedan, ¿no? Para que puedan fluir. Entonces, en el acompañamiento, o en la gestión, como nosotros lo trabajamos en el Grief Coaching, lo que hacemos en principio es entender un poquito de qué se trata este proceso. Cuando nosotros nos vemos intervenidos por una pérdida, digamos que la pérdida puede ser de un ser querido, de una experiencia, de un sueño que no se cumplió, una pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro presente venía con cierta estandaridad y un evento lo interviene de tal manera que yo empiezo a transitar en otro espacio-tiempo. Como empiezo a transitar en otro espacio-tiempo, esto hace que yo tenga que reorganizar todo el circuito de mi vida, o sea, que tenga como pivotear, ¿no? Y ver qué voy a hacer a futuro. Esa transición es lo que la teoría, los teóricos y demás hablan de proceso de duelo, etapas de duelo, y cada teórico en función a su librito le fue dando como instancias. Nosotros trabajamos dos que son bien claras. Por un lado, Kubler-Ross, que lo que hace es establecer una cierta curva de emociones. Nosotros lo trabajamos como, digamos, circular, porque en realidad no es que es 1, 2, 3, sino que pueden darse
de distintas maneras o simultáneas, pero que son ciertas emociones que se dan en ese proceso. Y por el otro lado, Worden, que nos habla de las etapas del duelo, es decir, que tengamos una posición activa frente a estas situaciones que vamos a transitar, desde la aceptación de lo que nos pasó o lo que nos está pasando a reorganizarnos en ese presente. Pero lo importante es que nosotros tenemos que verlo como en perspectiva, decir, bueno, ok, yo venía en un hilo de pensamiento, en ese hilo de pensamiento que iba transcurriendo mi vida, yo voy construyendo mi mundo interno también, es decir, bueno, por ejemplo, yo estoy ahora acá con ustedes, estamos compartiendo, estamos tomando algo, en fin, compartimos este tema, charlamos, y yo creo que, bueno, después sigo atendiendo, sigo con los cursos, después los chicos, la casa, bueno, en fin, y hay como en mi mente cierta estandaridad. Ahora, si llega a pasar algún tipo de evento, ese evento lo que va a hacer es irrumpir a esa estandaridad, y en digamos, es como que se quiebra esa línea de tiempo y se abre otra línea de tiempo. Por eso decimos, bueno, es otro espacio en tiempo. ¿Qué significa? Que en esa otra línea de tiempo yo tengo que reacomodarme. Y esto pasa en todas las situaciones. El tema es, viste que yo te decía al principio, bueno, la mayoría de las situaciones tienen que ver porque no tuvimos las herramientas para reacomodarnos de la manera más sana posible. Entonces vamos girando, vamos quedando en falso en las diferentes etapas de las diferentes áreas de la vida, porque no tenemos esas herramientas para gestionarlo de la mejor manera. Eso es lo que hace el Grief Coaching o el Life Coaching en otras áreas, ¿no? Es decir, darnos la posibilidad de potenciar lo que ya tenemos para estar, digamos, lo más sólido posible frente a estas situaciones. Sufrir, vamos a sufrir igual. Dolor, vamos a sentir igual. Digamos, no va a achicar lo que nos pasa. Lo que nos va a dar es la posibilidad de estar más armados, ¿no? Es decir, esta idea de, inteligencia emocional o desarrollo personal o de autoconocimiento, todo lo que tenga que ver con tener en claro esas habilidades o esas cualidades, flexibilidad, aceptación, paciencia, amabilidad, misericordia, todas esas emociones que son más bien altas, que todos tenemos, que sabemos que podemos potenciar, nos va a dar esa posibilidad. La vida va a seguir pasando, las cosas nos van a seguir pasando, pero lo importante es cómo nosotros lo vamos a atravesar. Y aparte, otra cosa que es súper importante, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos la capacidad de transformar nuestras lágrimas en oportunidad, es decir, que nosotros podemos hacer algo con el dolor más allá que aislarlos o encerrarnos, que podemos transformarlo, esto no es para mí. Es decir, bueno, yo hago esto para mí. No, es como para todos, es un servicio. Lo mismo que cuando estamos bien. Cuando uno está bien, es decir, bueno, medito, gimnasia, bla, 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 todo eso, ¿no? En principio pareciera que es para uno, pero en realidad es para todos, porque somos parte de una unidad. Cuanto más claro uno tiene eso, más a conciencia hace todo lo que hace. Por eso el sufrimiento es una oportunidad. Si esto, en general, nosotros, las personas, los humanos, como quieran decirle, llegamos a determinadas preguntas, es decir, preguntas de profundidad, ¿no? Es decir, bueno, en algún momento de la vida tenemos que profundizar. Muchas veces lo hacemos a conciencia y otras veces lo hacemos porque estamos en la cornisa de la vida. En algún momento nos ha pasado algo y ahí es donde, en esa oportunidad, nosotros tenemos la capacidad de decir, bueno, para esto, ¿qué puedo hacer con esto? O cómo yo puedo resignificarlo o cómo puedo continuar. Entonces, puede desde ahí transitarlo, ¿no? Puede. Sí, bueno, el tema de llorar también de risa es, bueno, es esto que les contaba antes, ¿no? Es que las lágrimas psíquicas todavía no se sabe bien cómo es la cuestión, pero es cierto que hay algunas que tienen mejor prensa que otras. Entonces, todas las que tienen que ver con las emociones elevadas también tienen mejor prensa y las bajas no.
Entonces, como por último uno aspira a la aceptación, por último o en primera instancia, trata de acomodar. El tema es que en el acomodar no perderse. Esa es la cuestión. Esto que yo te decía, bueno, las personas se quedan como, o lo que yo noto de mi experiencia y demás es esas emociones que no están pudiendo ser gestionadas, que se bloquean, son producto de estas situaciones, esas situaciones que esos presentes que han sido intervenidos, que han mutado como a otra situación, y que en esa situación de transición quedó como, digamos, mal gestionado. Y ahí se sigue la vida, por supuesto, pero es como un punto que siempre queda ahí. Entonces está bueno interiorizarse, así como estamos, a veces escucho críticas y demás que dicen, bueno, la cultura de la felicidad, la cultura, okay, como estamos muy abocados en cómo ser felices, cómo el bienestar y demás, bueno, como parte de eso es, bueno, cómo transitamos el dolor, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿O qué es lo que estamos haciendo con esto? Y esto no es solo para nosotros, es también en el caso de que cómo acompañamos a los chicos, qué edad tienen los chicos que acompañamos determinados duelos, porque no es solo el duelo de, como te contaba antes, el duelo del ser querido, es el duelo de, bueno, es una mudanza, es un cambio de colegio, se le fue el amiguito, perdió un partido. Es aprender, o sea, la oportunidad de la pérdida, ¿no? Aprender a perder y entender que en no hay nada, nunca se pierde, todo lo podemos transformar. Hay muchas intervenciones que se hacen y que tienen que ver con esto que te decía antes. Bueno, Kubler-Ross nos marca esa curva de emociones, y es cierto que hay diferentes momentos, ¿no?, para hacer determinadas intervenciones. Esto también está como en discusión según la teoría, en qué momento hacer qué intervención de la persona, cómo está atravesando y demás. Pero lo importante es que cuanto más la persona pueda incorporar estas ideas y vea qué es lo que hace con eso, bueno, ok, todo muy lindo lo que decís, pero bueno, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué es lo que hago con esto? Es como, digamos, más va a poder resolver, ¿no? Es decir, más va a poder seguir adelante. Entonces, algunas de las cosas que pasan es, o algunas de las preguntas, bueno, ¿qué hago con mi dolor? ¿O cómo hago para que mi dolor se achique? ¿O ya no quiero pensar esto? O muchas veces la persona se siente como mal, porque dice, bueno, porque me dicen que ya no tengo que pensar más, o que tengo que dejarlo. Y eso, fíjense que es una contradicción, porque todo lo que vivimos, todo, absolutamente todo, todas nuestras experiencias nos conforman, son el resultado del yo soy, ¿no? Yo no puedo ir por la vida terminando ciclos y haciendo como que eso no pasó, y no hablando de eso, o no reproduciéndolo, porque mi hacer, mi yo soy, responde a esas experiencias. Entonces, si esto aplica a experiencias y aplica a vínculos, es decir, el tema es cómo yo me paro frente a eso. Es decir, por ejemplo, fallece un ser querido, ¿no? No sé, un ser querido. Hay algo en esa pérdida que obviamente desde lo físico no está, que a nosotros nos parece que es lo más fuerte, ¿no? Pero todo lo que yo viví con esa persona, lo construí yo también, ¿no? Todo ese vínculo, fui parte de esa construcción. Cuando esa persona no está más y yo sigo estando, ese vínculo sigue estando. Está en mí decidir qué es lo que yo voy a hacer con eso, cómo lo voy a continuar y de qué manera voy a amplificarlo, voy a reproducirlo, voy a, digamos, a seguir construyéndolo, ¿no? Es como, esas son una de las intervenciones que se hacen, que por supuesto se hace, depende de la edad que tiene la persona, del ciclo en el que está
y demás, porque no es lo mismo, esta intervención no es lo mismo un nene que tiene 4, 8, 12, 13, 23 o más adulto, pero es un tipo de intervención que se pone en juego para empezar a trabajar la perspectiva de la persona frente a esa situación, ¿no? Es decir, bueno, cómo la cultura nos hace entender esto, qué es lo que en el mismo imaginario, en el mismo hacer de todos los días, cómo pareciera que nos tendríamos que parar frente a esta situación que nos exige un montón de energía y cómo nosotros podemos decidir frente a este conocimiento que por ahí no teníamos, es decir, que estábamos como, digamos, no teníamos esta posibilidad o no habíamos escuchado nunca hablar de esto o no habíamos escuchado hablar de esto de esta manera, frente a este tipo de intervenciones también, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros también, cuando trabajamos en estas situaciones o cuando trabajamos cualquier aspecto del coaching, nosotros como nos focalizamos mucho en la acción. Está bueno que quieras algo, está bueno que quieras dejar de sufrir, está bueno que quieras lograr algo, pero para que suceda tenés que hacer. No puede quedar en la instancia dialógica o de pensamiento, hay que entrar en la acción. Entonces, siempre te vas a encontrar, al menos como lo trabajamos en la escuela y las actividades que proponemos, no solo las formaciones, sino, bueno, si aprovecho para contarles, si entran a la tienda van a encontrar, hoy lanzamos el ebook La alquimia de las lágrimas, ahí se van a encontrar con un camino paso a paso muy concreto, ¿no? De, bueno, esto es lo que está pasando, este es el proceso, estas cuestiones son las más significativas, ¿qué te parece si haces esto? Entonces, hay una explicación, pero hay una invitación a la acción. Ahora, siempre el cambio se va a dar en tanto vos te lo permitas. Es decir, bueno, sí, yo quiero cambiar, sí, me siento mal, sí, sí. Bueno, ¿cuánto vos te vas a permitir ese cambio? Cuanto más vos te lo permitas, más vas a poder generar esa transformación, más vas a poder, en este caso, por ejemplo, convertir tus lágrimas en una oportunidad, ¿no? En esta posibilidad de integrar la situación, de cambiar la perspectiva, de invitarte a seguir adelante. No sé si... Bueno, les cuento algo muy común que pasa en los procesos en este sentido, que es el tema de no poder llorar, ¿no? Es decir, no, es que yo no puedo llorar, no, entonces la persona se siente mal por dos cuestiones. Primero, porque no puede llorar, ¿no? Y segundo, porque no está respondiendo como tendría que, ¿no? Es decir, como, bueno, en mi casa me dicen que no, como que me tratan mal porque yo no estoy sufriendo o no estoy demostrando mi dolor de esta manera. Y esto tiene muchas explicaciones, ¿no? La primera es la que charlábamos al principio, de cómo aprendimos, cómo lo gestionamos y después. Y después tiene que ver con cuánto nosotros nos permitimos estar en esos lugares. Entonces, para eso, primero hay que, esto que te decía antes, aflojar algunas emociones que son más bajas, ¿no? Como el enojo, como empezar a transitar eso, aflojarlas. Y ahí entonces también puede ser que aparezca la posibilidad del llanto o de las lágrimas o el alivio, ¿no? De poder también expresarlo. Otra cosa también que es importante es que no necesariamente todos lloramos igual o de la misma manera, ni todos lo expresamos de la misma manera. Entonces eso también está bueno saberlo y entender que no siempre va a ser como un molde
que bueno, si estás atravesando un proceso, tenés que hacer esto, y si no haces esto no lo estás atravesando, no te interesaba, no, bueno, no es así, como te contaba al inicio, cada uno es único y sus lágrimas son únicas y el modo de expresarlas también. Entonces, por eso es importante cuando nosotros decimos, bueno, vos decís, bueno, el autoconocimiento, bueno. Por eso es importante el espacio, el tiempo de, bueno, ¿cuándo lo aprendí? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que no puedo poner en palabras? Muchas veces con el dolor pasa que no podemos poner en palabras. No podemos hablar de eso o no encontramos con quién. Entonces otra de las intervenciones tiene que ver con eso, con empezar a hablar, a sacar. Pasó, como pasó, lo guardamos así. En el año, cuando las fechas son significativas, bueno, estamos un poco más aprensivos y por ahí más sensibles, pero después pasa y bueno, y pasa. Entonces, bueno, poder empezar como a poner en palabras, poder empezar a hablar es la base, porque hablar ordena. Entonces todo lo que nos ordene y nos dé estructura siempre nos va a ayudar. Y esa es otra de las intervenciones que hacemos, ¿no? Decir, bueno, pareciera una obviedad, pero a veces pasa que las personas no podemos poner en palabras lo que nos pasó. Con palabras, digamos, lo que significó. No, se fue. ¿A dónde se fue? O no, ya no está más. Porque, ¿qué pasó? ¿Vos dónde estabas? ¿Qué fue lo último que hablaron? O cómo fue la situación. O sea, poder empezar a hablar, a reconstruirlo. Así como uno cuenta otras situaciones, estas también. Eso es clave. Y vuelvo a lo mismo. Hay otra de las intervenciones que me encanta, que es que, digo esto porque vuelvo a lo mismo, quería decir que no es que esto vamos a hacer que esto no pasó o el dolor se va a achicar, no. Al contrario, en general, la cultura o las personas creemos que el dolor se achica. Y no, los que nos hacemos más grandes somos nosotros. Nosotros nos agrandamos frente a esa experiencia para seguir sumando vida, para seguir sumando experiencia, que de última es lo que conforma nuestro yo soy. Es decir, yo no puedo bloquear lo que me pasó, ni hacer que no pasó, y no... que no vean rasgos en mí de situaciones anteriores, porque es mi identidad. Es como que yo tengo que entonces dejar de ser y empezar a ser otra persona cada vez que dejo de algo, cada vez que alguien fallece o cada vez... No, todo va, al contrario, todo va integrándose y yo soy la que se va haciendo cada vez más grande para seguir sumando vida. Bueno, esas son intervenciones que hacemos y las vas a encontrar en la alquimia de las lágrimas. Vas a encontrar ese caminito y vas a encontrar esas intervenciones precisamente para eso, para que vos también puedas encontrar en las lágrimas una oportunidad, para que vos también puedas entender por qué volvés y no podés salir de ese espacio interior que es frío, húmedo, que parece que no tiene salida, que es oscuro, que da sensación de vacío, que eso puede empezar, ese espacio puede empezar a tener color, puede empezar a tener aire, puede entrar el sol, puede empezar a ser cálido. Podemos encontrar un lugar de contención en nosotros. Contenernos es clave también en el proceso. Otra de las cosas que vemos es la amabilidad para con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Y siempre te voy a contar parte de lo mismo porque es lo más importante. La clave es, bueno, ¿cómo lo aprendiste? Pero lo más importante es la amabilidad, ¿no? Porque si nosotros tenemos que aprender algo, yo tengo que aprender a vivir otra vez, porque mi vida ya no es la misma. Yo tenía una vida ayer y hoy tengo otra vida. Cuanto más amoroso sea mi contexto, más significativo va a ser el aprendizaje, más voy a poder lograrlo. Entonces, la amabilidad es imprescindible.
amabilidad para con nosotros mismos. Hoy no me salió tan bien, bueno, dentro de un ratito lo vuelvo a intentar a ver qué pasa. Bueno, mañana, bueno, hoy no lo puedo intentar, bueno, lo hago mañana. La paciencia para con nosotros, ¿no? Bueno, eso también es clave. Entonces, ¿cómo lo aprendí? ¿Qué cosas conforman mi dolor hoy? ¿Cómo me estoy parando frente a esa situación? Y con una actitud muy amable, ¿no? Es decir, la construcción de ese espacio también es imprescindible para que ese aprendizaje, es decir, eso que hablábamos antes, yo vengo en un estándar, mi presente tiene un estándar, mi mente sigue como ese, bueno, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, me sucede algo que interviene esa situación, yo quedo en esa situación de tener que reorganizar mi vida y en ese proceso, cuanto más amable sea para conmigo mismo, más sano va a ser esa transición. Por supuesto que además intervienen estas situaciones que te decía, bueno, conocer lo que está pasando, hacer cosas, literalmente es hacer cosas, tener una actitud activa, así como uno organiza situaciones de la vida que son muy, digamos, amenas, esto también implica que tengamos una actitud activa, ¿no? Sobre todo por esto que yo te contaba de decir, bueno, esto es una oportunidad de amplificarme, ¿no? De crecer, de seguir creciendo. Y esto no solo es para mí, sino también para quienes estén a mi alrededor. Esto que yo te decía, no es una cosa egoísta. Ay, me preocupo por estar bien yo y ya. No, si yo estoy bien, cada vez que alguien, nosotros les decimos que lo celebramos, cada vez que alguien se preocupa por estar bien, la verdad que lo festejamos, porque si la otra persona está bien, vamos a estar todos vamos a estar bien. Esto se va amplificando. Mira, te cuento algo que bueno, que cuando hay eventos en donde se genera una muy buena energía, las conductas posteriores de las personas a esos eventos, todos tienen que ver con esa sincronización, ¿no? Es decir, bueno, todo tiene que ver con esa energía que empezó a darse y a multiplicarse. Bueno, es cierto que cuando nosotros no la estamos pasando tan bien, todo es un poco más cuesta arriba. Pero también el pedido de ayuda es indispensable, clave. Bienaventurados los que lloren porque serán consolados, ¿no? Es decir, demuestren que, mira, ¿sabes qué? No estoy mal, estoy triste. ¿Por qué? Pónganlo en palabras. ¿Te da para llorar? Lloren. El otro que los está comprando dice, uy, bueno, bancame que nada, lloro. Pero traten de hacerlo, de hacer ese ejercicio, de sacarlo. Acordate lo que te conté del agua estancada. Hacé la prueba, pone agua en un lugar y déjala ahí que no fluya ni nada, se pudre. ¿Sí? Hay que sacarlo. Y vuelvo a lo mismo, es importante que vayamos por nuestro bienestar con actividades de no tanto impacto como la meditación, o sea, nos ayudan a generar otros estados de conciencia, pero lo primero es sacar las otras emociones, ¿no? Decir, bueno, sacar la ira y no te digo, bueno, empezar a golpear, pero hacer cosas de impacto. A veces el ejercicio que yo les doy, que es lo más fácil, es caminar 20 minutos, pero más rápido, ¿no? Como, bueno, rápido. Y ese es un impacto que uno genera, como liberar, ¿no? Y si a eso le suman que cuando terminan la caminata se sacan los zapatos, ojo, no se vayan a pintar nada, y pisan tierra, descargan todo. Eso cierra. Y si después a eso le suman un baño bien calentito y demás, es una maravilla. Pero esas son cosas que uno hace rápido, ¿no? Es decir, para el físico. Pero nosotros trabajamos transpersonal, que es, bueno, tratemos de alinear lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos con el todo, ¿no? Es decir, generar esa unidad. Y siempre es esa relación entre
la interioridad y la exterioridad, ¿no? Ese es el juego. Cuanto más nosotros conozcamos y más nosotros estemos dispuestos a aceptar que podemos decidir qué hacer con todas las situaciones que nos pasan, mejor las vamos a poder transitar. Entonces, esa siempre es el mensaje que nosotros tratamos de dar en las formaciones, en las propuestas que vas a encontrar en la tienda y demás. Es, bueno, esto que haces, esta herramienta te lleva 2 horas, pero en esas 2 horas vas a sacar 2 o 3 ideas, 2 ejercicios que te van a ayudar en el momento a encontrar una pista, a abrir la perspectiva, a encontrar otra posibilidad, y eso te mejora el día. Y si te mejora el día, si tu hoy es mejor, tu mañana va a ser mejor, y así cada vez vas a ir encontrando esa famosa salida. Pero lo más importante es esto que yo te decía antes. Cuando nosotros nos quedamos en esas situaciones, viste que yo te digo, bueno, hay una intervención, que nos pasa algo, entonces nosotros quedamos se abre como otra instancia, otro espacio-tiempo, y quedamos girando ahí en ese proceso de transición. Algunos lo transitan mejor y otros no tanto. Pensemos también de base que el proceso de duelo, como le dicen de manera teórica, ¿no? Es un proceso natural. O sea, no es que es algo científico, no, es un proceso natural. El tema es que a conciencia nosotros podemos entender más o menos cómo nos paramos frente a esas situaciones de la vida. Por eso es tan importante decir, bueno, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste esto? ¿Por qué vos estás parado así? ¿Por qué esto te da más culpa, menos culpa? ¿Por qué llorar, no llorar? ¿Por qué siempre tenés que estar bien? O a la inversa, ¿por qué tenés que ser tan expresivo o llevarlo al extremo? Porque hay un aprendizaje, un hábito aprendido. Además de otra infinidad de cosas que pueden estar interviniendo. Pero hay un aprendizaje aprendido. Y lo importante es que a conciencia nosotros podemos aprenderlo de nuevo, aprender otra cosa. Por eso es importante, ver que aprendimos, entender que eso puede reorganizarse y aprender algo nuevo. Eso siempre está bueno tenerlo en cuenta. Pero también hay que saber que si estamos transitando una etapa en donde no estamos también, y ojo, por ahí los demás nos ven y dicen, ay, qué bien que estás, o ay, pero vos sabés que frío, que no tiene lugar, que te sentís solo al extremo, de esa sensación que decís, yo no llego, como que es algo que decís, bueno, ese lugar se puede transformar. Obviamente que no es de la noche a la mañana, pero puede ir transformándose, puede empezar a ser cálido, puede empezar a ver flores, puedes empezar a sentirte otra vez contenida, contenido. Eso se puede trabajar. Y es indistinto de las creencias religiosas que tengamos cada uno, ¿no? Es decir, una cosa es la religión o la práctica que vos hagas. Esto es otra cosa. Entonces, la interioridad o esto que yo te decía, esta posibilidad de reorganizarnos en ese presente, en ese nuevo presente, después de esa intervención, de reorganizarnos y reorganizar el mundo interno y el externo, que haya ese feedback sano, digamos, que esté alineado, es decir, que lo que yo muestre sea como me siento, es decir, que no sea que la gente me diga, ay, qué bien que estás, y vos por dentro estás diciendo, uy, si supiera que anoche no dormí toda la noche, que estoy preocupada, que me encierro en el baño a llorar. O sea, si supiera, o sea, que hay como una disparidad. Entonces, poder empezar a acercar esas situaciones de la manera más sana posible para nosotros sentirnos también bien interiormente, exteriormente, es decir, que se pueda transitar así. Entonces, la idea del Grief Coaching es ese, ¿no? Es decir, bueno, en esa gestión uno brinda información, pero además invita a la acción, ¿no? Y tiene esa perspectiva de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Y siempre la invitación es a integrarlo, a construir vida, no hay que achicar, hay que amplificarse, y cómo eso se puede ir haciendo, por supuesto, con
los recursos que cada uno tenga y la intención también que cada uno tenga para hacerlo, ¿no? Porque también es cierto que, miro la hora porque se corta. Si se corta, les quiero agradecer a todos por compartir. Los quiero invitar a la página de la escuela, que es www.escueladecoaching.live. Fíjense que el libro La alquimia de las lágrimas está en la tienda y tiene una promo de lanzamiento, así que si quieren regalárselo a alguien, chequenlo porque es una súper oportunidad para esto, para hacer de las lágrimas una oportunidad. Bueno, siempre está bueno que tengamos esa posibilidad, ¿no? de poder hacer algo con esa situación que nos está pasando. Bueno, no me gusta hablar y que se corte así, así que vamos a hacer hasta acá y les voy a dar las gracias por haber compartido, por haber escuchado. Estoy segura que algo de todo les hizo sentido y que seguramente a conciencia van a trabajar por su bienestar, ahora que saben que es para todos. Así que por eso también les doy las gracias. Así que estén bien y nos vemos en el próximo vivo. Gracias por compartir.